¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les contamos que nos encontramos en los estudios de Radio Naval para entregarles a ustedes un especial de lo que será en la próxima Expo Naval 2016, Transport 2016. En esta oportunidad estoy acompañada por el periodista de FISA, Mario Estay. ¿Cómo estás, Mario? Hola, Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. FISA, para que todo el mundo sepa, es la otra parte organizadora, el otro brazo que nos ayuda y nos permite a la Armada de Chile poder realizar y llevar a cabo esta importante feria, que es una de las más importantes a nivel latinoamericano. Exactamente, de hecho, Expo Naval se ha posicionado ya como las grandes ferias en el circuito mundial de defensa. Estamos de 1998, partimos bastante pequeñitos en la instalación del puerto de Valparaíso, pero ya hemos ido creciendo. Estamos hablando ahora de una feria de más de 14.000 metros cuadrados de exhibición. Esperamos más de 9.000 visitantes profesionales, no solamente de Chile, sino de toda Latinoamérica, incluso de Europa y Estados Unidos. Expositores, estamos hablando aproximadamente unos 130 expositores, de los cuales el 70% son extranjeros, principalmente de empresas europeas, pero también tenemos Israel, Estados Unidos y Latinoamérica también tiene una presencia muy importante en esta muestra. Exactamente, este año se va a realizar en la base aeronaval de Concón, nuestra 10ª versión, correcto, de esta exhibición, y que además tiene un congreso que es sumamente interesante, donde se van a discutir ciertos temas que son de preocupación a nivel mundial. Exactamente, o sea, cada año Expo Naval tiene una temática que aborda. Ha abordado temas de seguridad, temas de piratería, temas relacionados con el transporte marítimo en términos generales, y cada año se va enfilando alguna temática específica. En este año, hablando de los desafíos de sustentabilidad de la industria naval y marítima, uno de los paneles importantes que se realiza, este congreso, hay que acotar, se realiza en la segunda jornada de Expo Naval Transport, que es el día miércoles 30. ¿Ya? Uno de los paneles es el que aborda, que está encabezado por el contraalmirante Otto Mugralski, que es el director de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático de la Armada de Chile, y el cual cuenta con algunos panelistas bastante interesantes, como el señor Andreas Norset, que es la Autoridad Marítima de Dinamarca, el señor Olaf Merck, que representa a la OCDE, y Felipe Joanón, que es el presidente del directorio de SAM, con lo cual obviamente se van a abordar diversos temas relacionados con todo lo que refiere a puertos. Como una necesidad, ¿cierto?, del aumento de todo lo que es el transporte de mercaderías, de todo lo que es la importación y exportación. Este último tiempo las industrias navieras se han dado cuenta que es necesario aumentar el tamaño de los barcos, y para eso saltan nuevas dificultades, nuevos desafíos para también las autoridades correspondientes, en donde tenemos que abordar si es que estamos preparados o no estamos preparados para recibir estos grandes mega barcos que van a llegar. Para ello nos encontramos acá en el estudio de Radio Naval con el director de Intereses Marítimos y de Medio Ambiente Acuático de la Armada de Chile, el contraalmirante Otto Mugralski. Muy bienvenido, almirante. Muchas gracias por esta entrevista con Radio Naval y por tener la oportunidad de compartir también con la gente de FISA esta interesante conversación previo a que se realice Expo Naval Transport 2016. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Almirante, como comentaba antes de la introducción, los buques van a aumentar su tamaño, van a incrementar la capacidad de transporte de productos. En ese contexto, ¿nuestras instalaciones portuarias están preparadas para recibirlas? ¿Estamos preparados para ese desafío? Yo diría que sí, hasta un cierto límite, porque en definitiva los puertos en Chile, podría decir de que actualmente estamos recibiendo buques de 367 metros de largo con una manga de unos 50, que es el máximo que permite las nuevas esclusas del Canal de Panamá. O sea, no podemos esperar recibir buques de mayor manga que esa vía Canal de Panamá. Pueden venir por otro lado, pero estamos hablando del Canal de Panamá, cómo ha tenido el impacto, cómo tendrá el impacto las nuevas esclusas en los puertos chilenos. En ese sentido, sí, hemos estado recibiendo buques, pero ha demandado un tremendo esfuerzo por parte de la autoridad marítima, porque, en definitiva, estos buques demandan una gran cantidad de requisitos operacionales. Me explico. Mayor cantidad de remolcadores, 2 prácticos, las PPU que se instalan a bordo para el mejoramiento, el posicionamiento del buque, el factor crucial en esto son las condiciones meteorológicas. Nuestros puertos no son puertos protegidos, son abiertos al sur o al norte, dependiendo
de la época del año y las condiciones meteorológicas. Por lo tanto, hay una serie de factores que ha demandado un tremendo esfuerzo por parte de la Autoridad Marítima para compatibilizar el ingreso a estos buques y no frenar la economía del país, entendiendo la importancia que eso involucra, pero al mismo tiempo balancearlo con materias de seguridad, que es nuestro principal negocio. Y por eso estamos trabajando. Estamos trabajando, por ejemplo, en el mejoramiento de nuestra propia directiva que regula la presentación de estudios de maniobrabilidad. Pretendemos ahora, a fines de diciembre, tener la lista, porque nos hemos dado cuenta que efectivamente tenemos que rayar la cancha a los empresarios, a los puertos, que además trabajan con consultoras, que presenten estudios más claros, más precisos, con información que es necesaria para la toma de decisiones. Así que estamos en una mejora continua, pero sí debo reconocer que la infraestructura portuaria en Chile, así como está en este momento, desde mi punto de vista, está llegando a un límite. Porque si no, quizás vamos a poder ingresar un buque de mayor dimensiones, pero eso va a demandar más costos, porque significa más seguridad, y eso involucra, por ejemplo, quizás más remolcadores, a pesar de que la flota de remolcadores ha mejorado sustancialmente en Chile en este último tiempo. Conversando algún tiempo atrás con don Jorge Marchal, que es el presidente de Camport, y nos comentaba justamente lo que decía usted, lo que necesitan los puertos de Chile en general para poder estar preparados justamente para recibir estos megabuques. Se hablan de estas políticas del megapuerto, la definición ya sea San Antonio o Valparaíso, la ampliación de Portangamos en el norte, etcétera. Aquí en Chile estamos acostumbrados como que en cada puerto recalan buques grandes. No sé si quizás habría que sincerar de que todo este esfuerzo que hace la Autoridad Marítima y también que tiene que hacer el gobierno, y que está impulsando el gobierno, de hecho, con los privados, se focalice, por ejemplo, en 2 puertos o en 3 puertos, y no distribuir tantos esfuerzos, porque quizás, obviamente, por una parte los recursos y quizás tampoco las condiciones físicas de cada uno de esos puertos valga. Yo diría que en la zona central, efectivamente, Valparaíso está haciendo ahora una ampliación al sitio 123 con calados de 14, 50, Puerto Central, STBI, también el mismo San Vicente. Ahí hay infraestructura que se ha mejorado y que se ha construido. Puerto Central es un puerto absolutamente nuevo, con calados que van 14,5, máximo 15 metros de calado. O sea, eso ahí, eso para que todo el mundo entienda, eso sí. Estamos hablando del tamaño cuando hablamos de los calados. Es una relación directa. ¿Ya? Un buque de 350 metros de largo, están calando más o menos 14 metros cuando salen cargados full. Yeah. ¿Ya? Entonces, o un poquito menos, quizás 13,5. Pero en el fondo hablamos de 14, 15 metros para dejar ahí lo que le llamamos nosotros el UKC, que es el espacio entre la quilla y el fondo, ¿no es cierto?, de seguridad. Yeah. Los puertos del norte, Angamos, por ejemplo, sí tiene la capacidad para recibir ese tipo de buques, pero de ahí ya hacia otros puertos del país, Iquique está tratando también de tener buques con gran calado. No me cerraría a otros puertos del país, pero sí debo hacer hincapié que en este momento el norte, Antofagasta, y San Antonio, San Vicente, Valparaíso, son los que actualmente están preparándose para recibir estos buques. También Coronel, también hay. El último buque que ingresó tenía 367 metros de hora, si mal no me recuerdo, y ese pasó por 4 puertos del país. El Irquén estuvo en San Antonio, estuvo en Coronel y un puerto del norte que creo que fue Angamos, si mal no recuerdo. Empezáramos esta entrevista, usted nos comentaba de que existe un trabajo muy de la mano en la parte del Estado, donde la Armada ha tenido una participación bastante importante en la creación de una política portuaria logística, ¿cierto? En donde nos permita generar, en el fondo, diferentes estándares comunes, regulaciones, que nos permita en el fondo poder generar ciertos estándares para que nuestros puertos estén en las condiciones y capacidades de la recepción de estos megabuques. Si nos pudiera contar un poco en qué se trata o cómo se ha ido trabajando todo este proceso. Esto partió en 2014, en donde la Presidenta de la República le ordenó al Ministerio de Transporte establecer esta comisión
de Puertos y Logística, con el objeto de tener una visión país hasta el año 25, 30, de qué se requería para realmente establecer una política portuaria y logística como Dios manda. Y eso se trabajó durante todo el año 2015, en el 2016 se entregó en una ceremonia oficial en La Moneda, y producto de eso se le encomendó entonces al Ministerio de Transporte determinar los principales tópicos que se sacaron como resumen y dar tareas. Y dentro de esas tareas a la Directemar se le dio entonces tratar de establecer un protocolo de mal tiempo que permitiera a las autoridades marítimas, en conjunto con los puertos, tener mayores antecedentes para disminuir, entre comillas, la discrecionalidad para la apertura y cierre de puertos. Y se trabajó entonces con el Puerto de San Antonio y con todos los terminales que están ahí para buscar un proyecto piloto. Pero al final del día, cuando se llegó al resultado final, si se instalaban instrumentales en cada uno de los puertos, de los sitios de atraque, el puerto iba a parecer más tiempo cerrado que abierto. Por las condiciones que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se hizo un levantamiento reorientaron el esfuerzo. Nosotros le explicamos al ministro de Transporte en que habíamos terminado en este estudio y entonces se reorientó. Perfecto. Y se reorientó desde el punto de vista de tratar de mejorar la información que se exige en los estudios de maniobrabilidad. Entonces, que lo que hicieron los puertos, en el caso de San Antonio, se contrató una universidad que se entrevistó con nosotros, con los prácticos, con el capitán de puerto, la gobernación marítima, con todos los entes que participan, los capitanes de los remolcadores, los capitanes de las embarcaciones que embarcan a los prácticos, las lanchas amarradoras, en fin, todo el grupo de personas que participan en esto. Y sacaron bastantes interesantes conclusiones que nos entregaron la semana pasada. Y en base a eso se va a tratar de ir entonces avanzando, cómo ir mejorando ciertos aspectos que nos dimos cuenta que sí se pueden mejorar, para bajar un poquito el tiempo en dos áreas. Una, la recepción y despacho de naves, donde también no solamente está la autoridad marítima, sino que hay un montón de otros servicios públicos involucrados para recibir un buque oficialmente en los puertos chilenos. Y lo otro es la maniobra propiamente tal, ya del tiempo que se demoran los prácticos en ingresar y sacar el buque. Pero también nos dimos cuenta que hay un sinnúmero de otros servicios que van concatenados con eso, por lo tanto no es solamente nuevamente la autoridad marítima. Pero esas conclusiones se van a plasmar en documento oficial y por supuesto se va a comunicar al Ministerio de Transporte para ir trabajando e ir mejorando todos los que estamos involucrados en la cadena logística portuaria, el mejorar la eficiencia de los puertos, porque ahí está la clave. La eficiencia. La eficiencia. Más que, en estos momentos, yo diría que más que pensar en un megapuerto ahora, en el momento, lo que se ha estado escuchando es, con las mismas instalaciones portuarias o aquellas ampliaciones que están haciendo, cómo hacer los puertos más eficientes. Y en eso la industria naviera está trabajando fuertemente, y la industria portuaria. Sí, un poco vinculado con eso y pasando un poco lo que ha sido nuestra historia de tanto desastre que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, nuestros dos siglos y algo de vida. Los puertos, los buques, los puertos han reaccionado bastante bien con todo lo que tenía que ver con el tema tsunami, cosas así. Eso ha ido mejorando y eso se ha notado, las reacciones que tienen. ¿Cómo lo puede hacer un megabuque, que es básicamente una mole, una tortuga gigante que está instalada en el puerto para poder reaccionar con esta velocidad? Uno ve, por ejemplo, hay una alerta de tsunami, el buque de la Armada sale bastante rápido, los pesqueros también, los buques mercantes de tamaños normales también, pero un megabuque, ¿cómo puede ser? ¿Cómo se ha avisorado algo así? Otro de los desafíos, en el fondo, que... Exactamente. Bueno, ese es el tema. O sea, nosotros somos proactivos, somos facilitadores. Yo lo he dicho en seminarios también, en la SOFOFA. La Autoridad Marítima siempre va a apoyar lo que sea el incentivo, ¿no es cierto?, de la política económica de nuestro país orientada en los puertos. Pero hay un límite, y ese límite... es el tamaño físico de los puertos. O sea, la infraestructura tal como está tiene un límite. Y ese límite significa, por ejemplo, ¿cómo hacemos para sacar un buque en esas condiciones que usted me comenta? Yo personalmente tuve la experiencia de participar, era gobernador marítimo de San Antonio, y me tocó el terremoto del 2010, y me tocó sacar 8 buques que estaban atracados en el puerto de San Antonio. ¿Ya? Y la verdad es que fue
No fue fácil y gracias a la decisión del oficial de servicio del momento y los prácticos que le colaboraron tremendamente, tuvimos un solo herido, evacuamos más de 485 personas, incluida la dotación de los buques, pero los buques cortaron espías, tuvimos que cortar con hacha las espías, unas grúas se cayeron arriba de los buques, otros buques no estaban... no habían terminado su trinca, salieron en una condición insegura, ¿ya? Después me tocó, siendo gobernador marítimo del Paraíso, la alarma de tsunami de Japón, pero ahí hay lecciones aprendidas. Claro. ¿Y qué hicimos en esa oportunidad? La alerta fue bastante, tuvimos una capacidad de reacción, además hay que diferenciar el 2010, el 27F con el 11 de marzo del 2011. Entonces, sí, ahí tuvimos 24 horas para reaccionar y se sacaron de acuerdo a los protocolos, ¿ya? Pero indudablemente que una situación de alerta cercana va a ser complicado. En una de esas quizás va a ser más fácil dejarlo bien amarrado y listo. Pero ese es el tema, ese es el desafío que tenemos. Y la experiencia que yo a lo menos tuve cuando se está ahí en la toma de decisiones no es fácil. Gracias a la expertise de los prácticos se pudo sacar estos buques y se le pudo salvar la vida a toda la gente que estaba ahí. Estamos acá en Radio Naval trabajando en conjunto con FISA, parte de nuestros colaboradores con quienes armamos y creamos esta Expo Naval 2016, Transport 2016, que me pidieron que hiciese ahí la diferencia, y estamos en compañía del almirante Otto Murgarski, con quien estamos conversando de todo este desafío que va a implicar los megabuques que van a estar llegando a nuestros puertos y la preparación que nosotros tenemos como país para poder recibirlos. Almirante, y dentro del panel tenemos bastantes invitados extranjeros, especialmente destaca la presencia del señor Lafmer, que viene de la OCDE, y también de Andreas Norset, de la Autoridad Marítima de Dinamarca. ¿Qué ejemplos han podido ustedes tomar el extranjero justamente con estos países, sea los países europeos, sea de otros países de Oriente o de Estados Unidos, para poder ir aplicando esas enseñanzas acá en Chile? Bueno, yo conozco a Andreas Norset porque él era el representante de la Autoridad Marítima de Dinamarca cuando yo era el representante de Chile en la OMI, así que trabajamos bastante en conjunto, es un hombre muy proactivo. De hecho, ahora también lo vamos a invitar a ir al CHOA, lo vamos a recibir, así que conozco las inquietudes, y él lo que quiere en el fondo es crear algún tipo de relación, de intercambio de conocimientos entre la Autoridad Marítima danesa y nosotros. Así que en la reunión del día martes durante la Expo Naval, ahí vamos a tener una reunión con él para ver cómo vamos a explorar el tema. El tema de los puertos en el extranjero, hay que entender algo. No voy a hablar en forma bien general, pero si uno va, lo que a mí me ha tocado ver en otros países, sobre todo europeos, muchos de los puertos que están ahí son puertos que están localizados dentro de ríos. Y por lo tanto, la realidad es totalmente diferente. Nuestros puertos, para que sean protegidos, todos tienen que tener un molo de abrigo. Claro. Y eso involucra una tremenda inversión, ¿ya? Porque además son aguas profundas. Por lo tanto, usted aquí a, no sé, por 500 metros de costa en Valparaíso tiene 40, 45 metros de profundidad, al tiro. Entonces, en cambio, estos puertos construyen un molo o un muelle, ¿ya? Tienen un buen dragado, ya bien señalizado, pero son puertos absolutamente protegidos, no tienen estas marejadas que nosotros tenemos. Por lo tanto, en forma general, no estoy hablando, pueden haber puertos también las mismas características nuestras, pero eso es un factor que en el fondo hace más difícil la operación portuaria aquí en Chile. Además que me imagino que por las características propias geográficas de nuestro país, me imagino, no lo sé, pero que en el fondo el atracar un buque en el puerto de Arica es muy distinto de hacerlo en el puerto de Punta Arenas o de San Antonio. En el fondo nosotros tenemos unas condiciones geográficas, climáticas, etcétera, sumamente distintas, en donde las marejadas de repente son diferentes, las condiciones de suelo, en el fondo tampoco nosotros como país podríamos quizás generar algo como estable, estandarizado de norte a sur, sino que tenemos que ir caso a caso en ese sentido. Tú tienes toda la razón. Los estudios de maniobrabilidad que nosotros, esa directiva que yo les comentaba de los estudios de maniobrabilidad, es
es la base. Pero después cada puerto, cuando presenta su estudio para la revisión nuestra, son totalmente diferentes. No podemos comparar un puerto de Arica, Iquique, Antofagasta, que está sometido a estas marejadas de ola oceánica, comparado con el viento que sopla en Punta Arenas cuando hay vientos sobre 100 kilómetros por hora, o un terminal marítimo, o los buques que están en la zona central. Esas son realidades, por eso este estudio de realidad es patrón, pero de ahí cada estudio para cada sitio de atraque. Cuando, por ejemplo, el puerto, no sé, X tiene 4 sitios de atraque, presenta su estudio para cada sitio y dependiendo cada tipo de buque, o se hace un buque patrón, ¿ya? Pero es tan diversa el comportamiento diferente. Por ejemplo, Valparaíso es un puerto que tiene un buen tenedero, en general. Es protegido, pero San Antonio es bastante malo afuera. Ya no tiene la protección que tiene Valparaíso. Entonces los buques cuando están a la gira con un poco de viento y no está atento el capitán, pueden cargar, lo que pasó con un buque que terminó varado en la playa. Entonces, si lo comparo con la realidad europea, para redondear la respuesta, son ambientes totalmente diferentes. Yo creo que lo hace mucho más desafiante aquí, en nuestro país, dadas las condiciones geográficas, meteorológicas especiales de nuestro país. Almirante, usted va a estar el 30 de noviembre participando del Congreso Internacional de Expo Naval y Transport 2016 bajo el gran tema de los desafíos de sustentabilidad de la industria naval y marítima, sobre todo en el tema de lo que hemos estado conversando durante esta entrevista de si estamos preparados o no para la recepción de estos megabuques que pueden llegar a nuestras costas. Pero entrando específicamente en ese tema, en lo que vamos a vivir durante la Expo Naval, ¿qué implica para nuestra institución y para usted también, en el fondo, poder participar de estos debates y poder tener esta oportunidad de interacción con diferentes actores que como usted comentaba, son todos actores y que están involucrados en este tipo de proceso y de desarrollo, en el fondo? En lo personal, un orgullo el que a uno lo nominen para ser moderador de un panel. Ya esta es la segunda vez que participo y por lo tanto me siento muy comprometido con esta labor. Es tremendamente importante. Nuestro panel es el primero después de las autoridades, después del ministro, así que lógicamente tenemos que hacer un buen papel y hacerlo interesante, interactivo y que nuestros invitados se sientan absolutamente partícipes de lo que estamos intentando hacer acá, que es fomentar, en el caso nuestro, la industria marítima en el país. Es un desafío, nos deja a nosotros con una vitrina tremenda hacia el extranjero. Vienen muchos invitados internacionales. Ojalá, yo aquí hago un llamado a la gente a que participe en los seminarios. Viene gente de primer nivel. En el panel nuestro tenemos, tal como lo hemos dicho, a la Autoridad Marítima de Dinamarca, que tiene bastante experiencia, es un país marítimo por excelencia. La OCDE, nosotros estamos regulados por los estándares OCDE en el país. Felipe Johanón, que también lo conozco y actuamos permanentemente con los armadores chilenos, es un hombre que sabe mucho del tema. Por lo tanto, creo que la conversación, los planteamientos, las posiciones que vamos a tener en este panel, por lo menos, son de primer nivel. Por lo tanto, yo invito al mundo marítimo, a la gente que trabaja en los puertos, que trabaja en la industria naviera a participar. Es importante que haya público, es importante que escuchen, que puedan hacer preguntas, mirar otras visiones. El nivel de la gente que expone es muy bueno y por lo tanto creo que ese sería mi mejor y más importante llamado, el que haya participación, que venga la gente, ojalá, por ejemplo, los estudiantes de las universidades, la academia, hay mucha gente estudiando transporte marítimo, hay mucha gente estudiando logística, jóvenes que no tienen mucha oportunidad de repente escuchar a otras personas que vienen del extranjero y a gente del país que sabe mucho del tema. Yo daría un llamado también a la academia a participar con sus alumnos, los oficiales mercantes que están estudiando en Andrés Bello, por ejemplo, la Universidad Austral. Hay cualquier cantidad de carreras donde los jóvenes están ávidos de nuevos conocimientos y de nueva información.
Bueno, decirles además que van a poder escuchar y poder ver también estas entrevistas, van a estar ahí dentro de las redes sociales de la Armada, también lo van a poder encontrar en el sitio web de la Armada, www.armada.cl, y también en la página web de exponaval.cl. También están parte de los contenidos que van a tener este congreso y se destacan, por supuesto, estos grandes temas de conversación que son de preocupación mundial.